serio? Aló, buenas y bienvenidos al canal, People Like Us, People Like You. Y hoy sustraemos la reseña TOC de Breath Edge, un survival, acción, crafteo de humor, donde vamos a ver que, aun siendo un pedazo de juego que yo os recomiendo, igual se nos ha engañado un poco, pero no tanto, o en un sentido, que desmerezca el juego. A mí me ha encantado, jugué durante mucho tiempo mientras estuvo en Early Access, y le veo algunos puntos problemáticos para la gente como yo, ¿no? Que es el objetivo de esta sección. La gente que tiene un estilo de juego y unas manías, ¿no? Que pueden ser redundantes. Pero a continuación os expongo de forma más ordenada mi opinión. Como siempre, remarco que esta es mi opinión y únicamente mi opinión. No soy el poseedor de la verdad absoluta y cualquier referencia al concepto TOC, trastorno obsesivo compulsivo, solo pretende hacer sátira de ciertas conductas muy frecuentes en muchos jugadores que, observadas desde fuera, no contribuyen realmente a la diversión, sino que solo satisfacen putas manías. Nadie se ríe de los TOC en su deriva médica y que implica un sufrimiento sincero por aquellos que la padecen. Dicho esto, seguimos con el vídeo. El concepto del juego es sencillo. Vas en una gran nave espacial para enterrar a tu abuelo cuando tu nave sufre un accidente y te ves desamparado en el espacio. Cómo sobrevivir, qué ha ocurrido y cómo salir de ahí serán la trama del juego. El género es el humor. Creo que hay que ser generosos a la hora de opinar sobre el humor y sobre todo en los videojuegos, ya que es un género muy difícil de llevar a cabo. Otros juegos con gran carga de humor, como son Deadpool, los juegos de South Park o incluso la saga del Monkey Island, han podido apoyarse sobre una gran cantidad de lore, en el caso de los dos primeros, o en su propio carisma y contexto, ¿no? Como es el caso del segundo. Breath Edge está cargado de referencias, de easter eggs y de homenajes a la cultura pop en general y a la ciencia ficción en particular, ya sea en sus misiones secundarias, en las escenas que te rodean o en los documentos que te encuentras. Aunque cabe destacar que en su estética y en la voz del traje espacial se concentra casi todo el carisma de este juego, que no es poco. Greetings, I'm your funerary spacesuit's built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. That's a familiar way of repairing things. Did you study the same manual as well? Gráficos, escenarios y ambientación. Es sin duda uno de sus puntos fuertes, ya que si bien ya hemos visto el concepto general, el de una gran nave que ha tenido un accidente, utilizan su interior esparramado entre tu posición inicial y los lugares a los que tienes que ir como una forma original de aportarle cierta dificultad al escenario mediante ambientes fríos por el refrigerante de la nave, caliente por las formaciones de plasma debido al choque o a las armas, zonas peligrosas por los seguratas de los módulos militares o de movimiento engorroso debido a la mayonesa. What the fuck? This part belongs to the shuttle's owner, or owners. It's hard to tell whether the remains belong to just one person. In any case, this won't do. We need something below the belt, if you know what I mean. What's that? Is it the body part I'm thinking of? Oh, nope, it's just a finger. This won't do. Los gráficos están muy bien conseguidos. Están cuidados y en interiores son, obviamente, más detallistas que en exteriores, aunque tampoco mucho más. Y hay una pequeña manipulación muy bien realizada, que es que cuando aún no te has acostumbrado a la estética, esta es la visión que te acompaña durante las primeras horas del juego. El fondo con el portal. ¡Qué bonito! Luego entras ya en Barrena, buscando recursos, looteando todo lo looteable, aunque te sigas encontrando con pequeñas maravillas allí a donde vas. Como al principio de cada juego, te cuesta sentirte cómodo, o dicho de otra manera, tu cerebro, mientras te maravillas, intenta procesar lo que ve para que puedas identificar rápidamente los recursos, los aliados, los enemigos y peligros varios. Cuando te acostumbras a la estética, empiezas a ver los guiños, y si no son guiños, son referencias o inspiraciones. A lo mejor yo veo lo que quiero ver, pero aquí parecía que los securitrones del Fallout New Vegas estuvieran arrastrando a Gordon Freeman por su eterno pasillo del sufrimiento. ¿Y si encuentran el cuerpo? ¿Qué cuerpo?
También me he acordado mucho del juego de ordenador Deadpool, que aunque no fuera un exitazo, sí que intenta reflejar la surdidez de los cómics. Y aquí lo han hecho bastante bien en ese sentido, ya que han hecho de lo absurdo lo cotidiano. La gallina inmortal, los ataúdes mafiosos, la obra de arte totalmente inútil, los logros, los entes que mantienen en marcha esta aventura, y todo en general, ya que es bastante absurdo. Esto juega dándole mucha fuerza al humor, pero también afecta a la trama, como señalaremos más adelante. Para terminar esta sección, la música está bien, pero creo que ha fallado a la hora de la variabilidad. En exteriores disfrutamos de canciones de ambientación espacial al más puro estilo Homeworld o a la saga X, además de algunas canciones exclusivas de cada zona para remarcar su carácter peligroso o misterioso. En ese sentido, está muy bien. En cambio, en interiores, un par de canciones se han convertido para mí en definitorias del juego al acompañar perfectamente la hechura del protagonista y al estilo del juego, mientras que las 4 o 5 canciones restantes a mí personalmente no me acaban de encajar. Es más, señalaría que hay un par de canciones que son claramente un homenaje y una especie de chiste privado del desarrollador con sus compatriotas, lo cual veo bien. Vamos, es así, uno tiene que barrer para adentro, pero a mí no me acaba de encajar y quizás no me chirriaría tanto si hubieran trabajado o desarrollado un poquito más este aspecto. Lo que sí vale la pena remarcar, y lo que a mí me encanta, es cómo la mayoría de las canciones son de acceso libre, por lo que os invito a darle crédito a los autores mirando en la descripción del vídeo o pinchando en los distintos enlaces que han ido saliendo a lo largo del vídeo, ya que hasta el momento todo lo que se ha escuchado ha sido la banda sonora original del juego. Y por fin nos acercamos al meollo del asunto, la jugabilidad, la cual vamos a dividir en distintos puntos. El movimiento, para adelante, para atrás, izquierda, derecha. En la primera mitad del juego, hasta que no reparas tu nave y abandonas la zona, no rotas sobre ti mismo. Lo que hace que si, como yo, estás acostumbrado a los juegos en el espacio o a los simuladores espaciales, el mapa pierda un poquito de tridimensionalidad, ya que cualquier superficie oblicua será oblicua para siempre, y si no cabes agachado, te jodes. Un detalle muy importante es que este juego puede ser el único juego entre 10.000 que respete al pie de la letra la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Cuerpo que golpeas, cuerpo que empujas, y por lo tanto te empuja a ti en dirección contraria. Esto significa que cuando te acercas a una bola de chatarra y le pegas, la bola se aleja y tú te alejas de la bola. Con el tiempo ya le coges el tranquillo y también más tarde aprendes que la tecla Alt está ahí para aportarte estabilidad. Pero hasta entonces la verdad es que te lo pasas bastante bien. Supervivencia, el oxígeno, la comida y el agua. El oxígeno, como en otros juegos de este tipo, es el que marca el ritmo, y a medida que vas mejorando tu equipo, pues cada vez marca menos el ritmo hasta que raramente te preocupa. También siempre depende de tu estilo de juego. Yo suelo crear una estación de oxígeno en cada punto cercano a mi máxima capacidad y que esté cerca de algún recurso. En cambio, tengo un amigo que juega mucho a estas cosillas como yo y él va a lo loco. Es alguna clase de degenerado que va por la vida arriesgándose a morir. Pero mirad qué belleza de estaciones de oxígeno. Aparte, te sirven para poder marcar el mapa. 1, 2, 3, 4, 5. Las que hagan falta, joder. Y os diría que no os preocuparais por la comida y el agua en general. Tenemos un presupuesto. Quien no malgasta no carece. Ese es mi lema. Materiales y crafteo. Aquí es donde ya entra el toque de la muerte en todo su esplendor de Artebayo, ya que hasta bien avanzado el juego realmente no tienes contenedores para guardar los materiales, y todos los materiales son importantes. Así que haces lo que puedes. Empiezas acumulando en el suelo, en una esquina, con sus lógicos intentos de poner orden. Luego, decides dejar los consumibles en el suelo, lo abundante en el armario y lo escaso en la única taquilla que tienes. Y encima el armario no colabora.
Y por fin, al tiempo, encuentras un habitáculo lo bastante grande como para hacer de base y cerca de una gran zona sin explorar. Así que empieza el traslado. Nuestro traslado se ve interrumpido por la posibilidad de empezar a construir nuestra base, por lo que hacemos un habitáculo lo bastante grande. Nos planteamos un orden y seguimos, aunque esta vez todo lo trasladamos a la base, o mejor dicho, al suelo de la base. Como es obvio, dejarlo todo en el suelo es más de lo mismo y no me hace especialmente feliz. Pero más adelante tendremos oportunidad de conseguir nuestros primeros contenedores, que son las maletas, y posteriormente tendremos la oportunidad de fabricar armarios, cómodas y similares, pero me gustaría dejar estos elementos para la sección dedicada a la base. Mientras damos vueltas, lo que sí quisiera comentar es el sistema de crafteo. No hay nada nuevo bajo el sol y Breath Edge no ha inventado nada. Conseguir materiales, una mesa de trabajo, herramientas que se desgastan y tienen un número limitado de uso. No es difícil, ¿vale? No es un sistema que sea difícil, pero sí que soy consciente de que tiene una curva de aprendizaje con un par de baches. Me explico. Todo lo que sea golpear está bien explicado. Todo lo que requiera de un proceso previo puede no estar tan bien explicado. Al principio el juego te introduce en una especie de tutorial para que aprendas los pormenores de los distintos componentes y herramientas, pero ni creo que el tutorial sea lo bastante explícito en algunos casos, como es el cobre, ni creo que sean suficientes teniendo en cuenta la cantidad de materiales y materiales compuestos que puedes crear. Y ojo, que tenemos una base de datos para consultar qué hacer, cómo se puede conseguir y demás, pero a veces ni eso es suficiente ni te ayuda cuando te quedas atascado. Y no os quiero aburrir mucho más con esto, en verdad. Vaciamos nuestras dos bases anteriores, ya veis qué pinta tiene esto. Encontramos e investigamos las maletas y ¡tachán! Esto ya parece otra cosa. También le ganamos espacio haciendo un pozo de comida, otro de metales y seguimos jugando a ver por dónde nos sale esto. La base. Al principio del vídeo dije que la base era el gran engaño. Y eso es porque considero que en el tráiler se enfatiza mucho el tema de poder construir tu propia base. Y es verdad que es algo alucinante. Siempre, en cualquier juego, esforzarte a invertir tiempo en construir, hacer funcional y personalizar tu base es algo que se disfruta. Y en este juego lo disfrutas. Pero es una lástima que sea para nada. Porque una vez abandones el primer mapa, ya no volverás a verlo nunca más. Y es una puta. Esto se llama Talk Everywhere. El 70% de las horas del juego se han dedicado a recoger, clasificar, guardar, mejorar el sistema de recogida, de guardado y de clasificación para que al final todo quede en nada. Ojo, que tampoco es que realmente nada de esto sirva para nada, pero me da coraje. Los coleccionables. Yo diría que apenas una cuarta parte de ellos pueden pegarse en una pared, mientras que el resto ni siquiera es estable. If you know what I mean. Yo había jugado ya a Early Access, así que iba sobre aviso, y cuando el juego se estrenó esperé pacientemente para cogerlos. Pero la realidad es que ya los había recolectado todos como un loco y me di cuenta tarde de que no tenía dónde ponerlos o guardarlos, así que los fui cambiando de sitio. Primero, sirven poco más que para estar tirados aquí. Luego aquí. Y luego, cuando construyas tu base, los puedes ir colocando para que queden bonitos. ¿Pero para qué? Si es que aparte de que no se tienen en pie, te vas a ir de la zona. Un gran engaño. La verdad, yo no lo acabo de ver. Entiendo lo que han hecho, ha sido una misión original, una gran sección de crafteo, luego una sección de acción y un casi shooter. Pero no lo disfrutas y os voy a decir el motivo. Una vez que te das cuenta de que vas a tener una nave móvil operativa, haces lo que todo buen TOC hace. Trasladas todos tus recursos al sitio y montas allí tu nueva base. En mi caso sería la cuarta y esta vez daría los viajes en coche, pero no os creáis que por hacer un coche tiene maletero.
Su única ventaja es que ya no dependes del oxígeno. Y cuando llegas a las siguientes zonas de juego, te das cuenta de que son 4 o 5 estaciones espaciales con una historia, una ambientación que conmemoran y están inspiradas en conceptos clásicos de la ciencia ficción o no tan clásicos. Hablamos de Alien el octavo pasajero, como hablamos de su... entre otros muchos. Y en cada estación tienes que activar o desactivar algo y recoger recursos considerados raros. Entonces la idea es que vayas de una estación a otra recolectando estos recursos para construir lo que sea y activar o desactivar lo que fuera. Lástima que ya tengas una nave llena de recursos y que por ello las 3 últimas fases del juego no te requieran más de 20 minutos. Shame. 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 La ejecución de la trama. Las pistas que te llevan a la conclusión están demasiado separadas entre sí en tiempo y espacio, por lo que al final el auténtico protagonista es el traje, que es el que narra y acaba por cumplir la función de ente aclaratorio ante las miguitas de pan que van cayendo y que encuentras de pura casualidad, que encima son absurdas. Por otro lado, las misiones secundarias del principio se quedaron ahí, al principio, generando una sensación de «Oh, mira, voy a tener marcas por el mapa con historias divertidas». Pero no, las misiones secundarias del principio están ahí como un pseudo tutorial para indicarte dónde y cómo conseguir ciertos materiales. Punto. Y es una lástima. Hay mucho chiste, mucho easter egg repartido por todo el mapa y el 80% de dichas misiones son imágenes estáticas que completas haciendo un poco de point and click. Que no está nada mal, pero ¿por qué no han metido más? Pues nada. Llegamos al final del vídeo, sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero tampoco quería hacerlo más pesado, aparte de que algo tendré que dejar o descubrir por vuestra cuenta. Si me planteara una nota general, le pondría a Breath Edge un 7 sobre 10, y lo recomiendo por su estética, las voces y la trama, que aun con lo dicho son una experiencia en sí misma. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, dadle a like, si no os ha gustado o queréis señalar algo, comentad. Y si queréis seguir escuchándome opinar sobre pamplinas varias, suscribíos al canal. Y si ya lo queréis bordar, compartid. Hasta luego.